Buenas tardes. Hoy, con ocasión de la celebración del Día de Colón, del Día de la Raza, del Día de la Hispanidad, según de donde se mire, vamos a hablar de neoconstitucionalismo latinoamericano. Es decir, todo ese proceso jurídico-político a través del cual hemos, como patria grande, Latinoamérica, intentado refundar este continente. Todo un proceso posterior a una época dolorosa, trágica, pero que también nos define como latinoamericanos y nos enmarca de nuestra esperanza. El final de los 80 y los 90 vieron el resurgir de las democracias latinoamericanas y esperamos el resurgir de las naciones. Pero volvamos. ¿Qué se celebra en esta fecha, en este festivo? Se celebra el descubrimiento de América. Y nos debemos preguntar, ¿cómo hay un descubrimiento de un continente entero en el cual habitaban millones de personas, miles de pueblos, cantidad de culturas y varios imperios? Varias de las cuales eran culturas prósperas, milenarias, y muchos de sus legados que fueron sometidos y extintos, pero que yacen en el inconsciente colectivo de toda esta civilización híbrida y sincrética que es Latinoamérica. Entonces, si no fue descubierta para la humanidad, tal vez fue descubierta para la etnocentricidad europea, pero tampoco. Los europeos ya habían pisado tierra americana hace mucho. Y recordemos que el continente fue colonizado por asiáticos. Entonces, ¿cómo que América fue descubierta? Porque fue descubierta para el capital. Es el sistema de explotación masiva de recursos coloniales el que permite la acumulación de capital que posteriormente dará pie a la industrialización. Sin una acumulación no hay procesos masivos de capital. Y ese es el descubrimiento en América. La posibilidad de una extracción masiva de recursos y de una acumulación masiva. Finalmente estamos hablando de un continente particularmente rico. Después vendrá la acumulación portuguesa, holandesa, que facilitará sus industrias y sus comerciantes, los que bien nos describía Max Weber en Ética Protestante y en Espíritu del Capitalismo. Y después tendremos capital, junto con grandes desarrollos industriales y de ingeniería, como la máquina de vapor en el caso inglés. Capital que se acumuló gracias a corsarios promovidos por la realeza. Esos aventureros corsarios eran los delincuentes que usurpaban naves y galeones para la reina, para la corona. Y bueno, ese descubrimiento para la explotación marcó el continente y desembocó en uno de los genocidios más grandes de la historia. 50 millones de muertos en proporciones astronómicas que diezman la población. Extinguieron a las tribus en Norteamérica y se vieron diezmadas, muchas en Latinoamérica. El afán y la codicia de explotación llevó después a todo un proceso que conoceríamos como la esclavitud, donde las tribus nativas africanas fueron sometidas, algunas traicionadas entre ellas mismas, para traer a los esclavos en el afán de extracción de riquezas del territorio. No todo fue tragedia, también es cierto. De ese genocidio étnico, del genocidio religioso que vino a imponer una fe, también nació una nueva cultura. Y es el fenómeno tan maravilloso para la historia de la humanidad, para la definición de la identidad latinoamericana, que es el mestizaje. El máximo orgullo de la Latinoamérica vigente es su calidad mestiza. Todas estas teorías pseudocientíficas de la pureza racial, la superioridad, contradicen además una evidencia biológica, y es que los seres mestizos facilitan el contexto de evolución, se adaptan más fácil a los entornos y por supuesto permiten extraer los aspectos positivos de sus diferentes linajes. El mestizaje no es, entonces, una debilidad, todo lo contrario. Pero además hay un mestizaje más interesante, que definirá las contradicciones históricas por el devenir de las décadas en el continente.
y es el sincretismo cultural. La lógica ilustrada, racional, aristotélica, dialéctica de civilización barbarie, eurocéntrica, y una concepción muy propia de las tribus, en particular las selváticas como las amazónicas, de la interacción, de la simbiosis, del ser sistema. Ninguna de las dos ha prevalecido en nuestro continente, sino que la mutación y la evolución de las mismas nos ha definido. Eso ha dificultado, efectivamente, la creación de identidades nacionales, de identidades culturales, de patrones culturales que nos permitan definir con certeza cuáles son las maneras adecuadas en determinados momentos. Hay asimetrías dentro de los determinados comportamientos. En ocasiones no sabemos simplemente cómo comportarnos. A veces está bien darle la mano a una mujer, a veces está bien darle un pico, a veces está bien despedirse de lejos y no lo sabemos por ausencia de un patrón cultural. Si esto fuera el centro de Bélgica, sabríamos que son 3 picos para saludar y para despedirse, pero no en las asimetrías culturales. Y al mismo tiempo, la flexibilidad que da esa falta de patrón cultural. Bueno, en el caso latinoamericano eso implicó un contexto, una facilidad de colonización. Se colonizó a las tribus enemistándolas, se colonizó dividiendo, se colonizó imponiendo una voluntad de un dogma religioso político. Y cuando vino la caída de esta univisión del mundo, de esta única línea de pensamiento, creamos independencias, pero la falta de una estructura cultural también facilitó una nueva colonización y cambiamos la colonización política de virreinatos por colonizaciones internacionalistas y después por un sistema económico de extracción que hace una colonia produzca bienes para que otra transforme la materia y esta manufactura global genere riqueza en su beneficio. Pero no, todo es sumisión y exclusión. Por mucho tiempo, muchos intentaron hacerse a una voz y a la par que grandes oligarquías controlaban esos poderes de extracción en su propio beneficio, muchos sectores manifestaron su inconformidad. Algunos son reprimidos brutalmente a nivel internacional, como en el genocidio infame que sufre Paraguay, y otros a nivel local, que es lo que le costará la vida al mártir Gaitán, en el caso colombiano. En esos contrastes, no solo hubo entonces una sumisión al rol de exportador de materias primas, sino también una exclusión interna. Esa exclusión se ve exponenciada y realmente encuentra una degradación particular en el contexto de la Guerra Fría. Porque finalmente el acuerdo implícito y después explícito cuando hablamos del tratado Kennedy-Khrushchev entre las potencias aliadas a los Estados Unidos y a la Unión Soviética implicaron hacer de Latinoamérica un campo de combate. Y mientras los soviéticos apoyaban poner misiles en Cuba, los norteamericanos apoyaban bombardear el Palacio Presidencial en Chile. Y mientras en Colombia se armaban guerrillas para extraer y expulsar del territorio a los intereses extranjeros, en Argentina se entrenaban torturadores con experiencia en guerras internacionales para defender ese acuerdo de explotación comercial que se tenía. Fue ese contexto el que implicó una particular degradación en el centro del continente. Las peleas entre los revolucionarios y las contras entrenadas por los Estados Unidos, o en el caso colombiano, con fusiles armados hechos en la Unión Soviética, se fortalecieron profundamente las guerrillas y también intentaron ser reprimidas con auxilio tanto ideológico, táctico, militar y financiero de intereses extranjeros como directamente influenciados por la CIA. Ese conflicto desangró al continente en una pelea de intereses extranjeros y nos hizo sufrir generaciones el colapso de la razón bajo un manto ideológico. Y nos cantarían
Después, los reprimidos, que a pesar de usted, mañana va a ser otro día. Esa canción que Chico Buarque le compusiese a la dictadura de Brasil nos recuerda que sin embargo el continente mantiene la esperanza viva y mañana va a ser otro día. Usted no puede prohibir la felicidad, usted no puede pedir la alegría, no puede impedir que este pueblo caliente, tropical como lo es, siga avanzando. Y para avanzar, cuando se lograron desmontar esas dictaduras para volver a la democracia, cuando se logró establecer un consenso nacional y cuando se lograron abrir los espacios políticos entre los finales de los 80 y los principios de los 90, vino la manera más tradicional en la que las naciones materializan sus pactos políticos, nuevas constituciones. Y en el caso del neoconstitucionalismo latinoamericano, podemos evidenciar algunos patrones que, si bien no una universalidad en los mismos, nos permiten caracterizar cómo se ha dado este fenómeno en nuestro entorno. Por eso me permito mencionar muy rápido las características de este neoconstitucionalismo latinoamericano, entre las que cabe mencionar las de orden sustancial y las de orden orgánico. Después de todo, una constitución es una composición de una parte dogmática, sustancial, y de una parte orgánica. Y en la parte sustancial se puede ver un patrón dentro de las nuevas constituciones latinoamericanas de una reivindicación de la identidad, de una laicidad para romper los viejos concordatos de estos estados, de un reconocimiento de la identidad diversa que caracteriza estas regiones, también de un fortalecimiento muy amplio de los derechos fundamentales, que no existiesen viejas constituciones meramente formales, la inclusión de marcos internacionales para la protección y promoción de derechos humanos, la apertura a espacios pluriculturales, plurinacionales y del pluralismo jurídico para las diferentes etnias y culturas que cohabitan en estos territorios. También otra característica, un fortalecimiento de la igualdad para sopesar esas exclusiones vividas. Una fórmula común de todos estos sistemas, la reivindicación de un sistema particular a lo que se denominó comúnmente Estado Social de Derecho. Y también el establecimiento de mecanismos para la eficacia de todas estas garantías, que no sean meramente declarativos y formales, para todo enmarcarlo dentro de un ajuste y proyección de nuevos modelos económicos. Esto desde el punto de vista formal. Desde el punto de vista sustancial, porque desde el punto de vista formal las características vendrán con el fortalecimiento de la participación ciudadana, la reforma del sistema electoral, una pretensión de descentralización de los gobiernos y de la administración, aumento de la fiscalización del quehacer público, un aumento y una reestructuración del sistema judicial, igualmente la pretensión de disminuir esos poderes presidenciales y de concentración de garantías y de competencias en el Ejecutivo para finalmente establecer una nueva o particular característica en la división de poderes. Cada una de estas características pasaremos a explicarlas en los videos posteriores, pero por el momento recordemos el orgullo que debe ser la patria grande. Gracias. Buenas tardes. Ahora bien, explicando las características del neoconstitucionalismo latinoamericano, veremos en este primer bloque las de orden sustancial, entre las que vamos a resaltar, en primer lugar, el pluralismo. Esta apertura de orden, no solo ideológico, práctico y político, tiene una vocación directa en todos los marcos constitucionales del subcontinente. Y es abrir los espacios como un derecho, una garantía y una condición del desarrollo social a todos los sectores. No solo los de representatividad política, sino también a muchos excluidos por razones étnicas o culturales. El pluralismo permite, de un lado, reconocer y fortalecer la construcción de una identidad propia. Si no se reconoce esta tierra como rica
diversa, colorida, variada, estamos negando esa autenticidad. La pretensión de ver acá una dilución de otras razas, una dilución de otras culturas, solo somete y niega la realidad. Niega la realidad al asumir un rol que no corresponde con la verdad de los hechos ni la autenticidad humana, que es el de un subyugado, pero que además no corresponde con la multiplicidad de concepciones, cosmovisiones, ideas, intereses y características que compartimos todos. Por supuesto, todas las naciones son diversas, todas las personas son diversas. Pero en el caso de cada una de las naciones latinoamericanas, estamos hablando de auténticas multiplicidades culturales. En primer lugar, esa apertura y esa inclusión de toda esa riqueza para la generación de una unidad nacional alrededor de muchos pueblos es una primera característica muy importante. Y una segunda característica también muy importante de este elemento es que se habla también del pluralismo político, porque la exclusión histórica de un sector por otro es lo que ha causado muchos de los problemas vividos en el continente. Verbigracia, el Frente Nacional, como un acuerdo miserable entre dos partidos políticos para repartirse el poder durante casi 2 décadas. Ese tipo de exclusiones fomentó la violencia, fomentó la corrupción, fomentó la desidia por la democracia y lo político, y la apertura a todas las formas de concepción y a todos los ciudadanos es uno de los objetivos centrales de estas nuevas esperanzas con las que convivimos. Ahora bien, una segunda característica del neoconstitucionalismo latinoamericano es la pretensión de configurar y de construir estados laicos. Esta segunda característica está muy enmarcada en un contraste. En casos como el francés, en las constituciones originales europeas, o el alemán, se contaba con constituciones republicanas desde su origen. E incluso muchas constituciones contemporáneas aún contienen elementos y trazos de orden religioso, monárquico, concordatario. No así en el fenómeno latinoamericano, donde producto de la colonización y la imposición se diseñaron estructuras para perdurar esos poderes. Y eso implicaba la suscripción de múltiples concordatos. Durante las constituciones, en contexto de las guerras intestinas de los 1800, tras las independencias, en parte por mantener la estabilidad, en parte por respetar los credos de la población y en parte por el interés político y el acuerdo, se firmaron múltiples concordatos. Y esos acuerdos entre los estados y la iglesia daban un estatus particular a una persona jurídica. Ahora bien, todas estas nuevas constituciones, en respeto al derecho a la libertad de cultos, a la necesidad de separación entre política y fe y a la necesidad de establecer un auténtico Estado sólido, han tenido la pretensión de laicidad del Estado. El Estado mismo no debe profesar una fe. La construcción de algo tan profundo, tan elevado, como un ideario espiritual, le corresponde al individuo, a sus ejemplos, a sus guías, pero no al Estado. Cuando un servidor público interviene para imponer su credo, está siendo un tirano. Cuando un servidor público persigue a quienes no comparten su fe, nos está devolviendo un medioevo inquisitorial. El espíritu le pertenece a cada sujeto y no pueden las organizaciones políticas imponerlo. Mal hacen. Y de hecho, cuando los actores públicos intervienen en nombre de la fe, deslegitiman al Estado y deslegitiman la fe, porque estos sujetos no están actuando en nombre del auténtico espíritu,
sino están usando la creencia de las personas para manipularlos en nombre de sus propios intereses. Y eso es lo que nos ha pasado con cooptaciones de sesgos fanáticos desde muchas instituciones, como es el caso, y digámoslo públicamente, de lo que sucedió en estos años en el Ministerio Público colombiano alrededor de la Procuraduría General de la Nación. E insisto, no hay ningún inconveniente con la promoción de la fe. De hecho, el derecho fundamental a la libertad de cultos incluye la libertad de profesarlo, de compartirlo, de reclutar, del mensaje proselitista, de promoción de la idea y promoción del espíritu. Pero la manipulación del poder para beneficiarse como individuo rompe cualquier esquema de democracia, de respeto de derechos y de decencia. Ahora bien, una tercera característica es el elemento multicultural dentro de estas nuevas constituciones. Y aunque con esto vamos a profundizar más adelante, bástenos decir que hay un reconocimiento a la creación sincrética de estas naciones latinoamericanas y cómo las mismas son producto de la confluencia de muchas visiones, cada una de la cual merece respeto e independencia. ¿Por qué esto es importante y es diferente del primer numeral que se venía mencionando? Porque ha tenido un reconocimiento independiente. La existencia multicultural efectivamente es como un origen sumado de diferentes concepciones, pero además implica el derecho a la diferencia como cultura diferente. Es una forma de coexistencia entre diferentes pueblos que conviven en una unidad de proyecto político, lo que bien nos enseñará Wilkin Lica como una herramienta de coordinación entre diferentes idearios de conexión con la vida, lo que a final de cuentas es la individual cultura. Continuando con las características del neoconstitucionalismo latinoamericano, pasaremos a la cuarta. Esta característica implica que en el nuevo fenómeno de la refundación democrática en Latinoamérica hubo un amplio margen de reconocimiento de derechos fundamentales. La mayoría de constituciones decimonónicas establecían unos reconocimientos, unos establecimientos mínimos de derecho, a tal punto que muchas ni siquiera mencionaban la totalidad de derechos humanos y fundamentales básicos, como la igualdad o la educación. Si bien tenemos antecedentes, como en el caso de la Constitución de Tunja, donde se reconoce el espíritu republicano, la soberanía del pueblo y el derecho fundamental a la educación, no se puede hablar de un fenómeno ni de una auténtica estabilidad en estos derechos. No así en el nuevo contexto, donde hemos podido establecer un amplio marco de derechos fundamentales individuales, como la vida, la libertad, la igualdad. También se han establecido de manera explícita una serie de derechos que son los llamados y catalogados derechos sociales, económicos y culturales. Estos DESC implican garantías mínimas para el goce y el desarrollo de los demás derechos. Sin los derechos sociales, como la educación, la seguridad social, la salud, no se puede gozar de los derechos humanos fundamentales individuales como la libertad, la igualdad y la vida. Ahora bien, una tercera categoría de derechos también está en los derechos colectivos y del medio ambiente. De hecho, el derecho ambiental es un derecho colectivo como los demás, pero aunado al espacio público, los derechos de los consumidores, también hemos querido ser explícitos en el derecho ambiental, que finalmente en él nos jugamos la supervivencia de la especie y el futuro de todo lo que hacemos, y que ha sido una pretensión directa de las constituciones latinoamericanas. Algunos, en casos ya particulares, han llegado a reconocer a la naturaleza como titular de derecho, la Pachamama en el caso ecuatoriano. Y en todos los casos, hemos planteado como un centro de las preocupaciones jurídico-políticas
la protección y promoción del medio ambiente. En esta dialéctica histórica entre la sostenibilidad y el desarrollo, que no nos resolvió el desarrollo sostenible, no nos resolvió el Congreso de Washington, no nos resuelve el Acuerdo de Río, no nos lo resuelven las grandes estructuras si no hay una base de protección, de interiorización y de concienciación alrededor del fenómeno. En todo caso, este reconocimiento característico del continente ha permitido sentar bases de protección, promoción y desarrollo del medio ambiente. Ahora bien, como quinta característica, encontramos la pretensión de inclusión de los organismos internacionales para la protección y derechos humanos dentro de los marcos constitucionales. Que sean relevantes los estatutos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de la Carta de Derechos Civiles y Políticos, los precedentes de la Corte Interamericana, las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es fundamental en la protección y promoción de los derechos humanos dentro del continente. Y es un interés directo de la no repetición de lo ocurrido en el último lustro del siglo XX en esta sufrida tierra. Por eso se establecieron como una garantía de no repetición de lo ocurrido. Cuando se sale del momento crítico y se fijan nuevas constituciones, ahí es cuando se mira atrás y se ve lo que no quiere que suceda nuevamente. Al punto que muchos de estos acuerdos internacionales eran inocuos antes de estas nuevas constituciones. Cuando se estableció el Estatuto de Seguridad en Colombia, que vulneraba infinidad de derechos fundamentales y humanos, que autorizaba torturas, juicios sumarios con violación de la presunción de inocencia, juicios de civiles por parte de militares. Se demandó ante la Corte Suprema de Justicia ese estatuto, la cual sumaria y superficialmente se negó al análisis diciendo que no iba a controlar normas internas con normas internacionales. Pero afortunadamente en este contexto sí tenemos un bloque de constitucionalidad, un control de convencionalidad que hacen efectivos los mandatos de derechos humanos y que enmarcan la conducta de todas las instituciones y personas dentro del continente dentro de los estándares de respeto de la dignidad humana. Una sexta característica de este neoconstitucionalismo es el pluralismo jurídico. Veníamos explicando que la diversidad cultural es una característica de estas constituciones. Y efectivamente, una consecuencia necesaria del multiculturalismo, el reconocimiento al derecho a la diversidad cultural, es el pluralismo jurídico, es decir, el establecimiento de jurisdicciones propias para las comunidades. No es respetuoso de su derecho como comunidad indígena ser juzgado por normas impuestas por otras comunidades. Claro, existe el límite que estos juicios no pueden ser para vulnerar derechos humanos, pero tiene que tener una autoridad judicial propia. De hecho, con la evolución del concepto del multiculturalismo y del pluralismo jurídico, hemos logrado establecer una serie de características dentro de lo que es este derecho a la autonomía cultural, lo que incluye una participación política reforzada, la creación de instituciones administrativas propias, el establecimiento de un régimen jurídico y de una jurisdicción propia, la jurisdicción penal indígena, el reconocimiento al trato preferencial en determinadas circunstancias como sujeto de exclusión, el reconocimiento a la participación reforzada en espacios de deliberación como la consulta previa de las decisiones administrativas y legislativas que les afecten. Tema que no ha sido exento de polémica. En algunas ocasiones se ha acusado a estas autonomías jurisdiccionales de vulnerar derechos humanos. Y un ejemplo concreto es el famoso fuete, como castigo o pena por la comisión de determinadas conductas antijurídicas. Ahora bien, no es que el fuete o la ortigada, que en algunos pueblos del sur, sea muy respetuosa de la integridad, pero
la tesis que manejamos en nuestros grupos de estudios, en la que creemos, es que todos debemos analizarlo en contraste, en determinadas opciones. Y en un contexto donde se han condenado infinidad de veces la vulneración masiva de derechos humanos, donde está acreditada la alta reincidencia por las cárceles convencionales, no se ve como una salida inadecuada, una que muestra mayores índices de rehabilitación y que no ha desapegado ni dañado tanto el espíritu de los seres como la famosa escuela del crimen que es la cárcel. En todo caso, estos son procesos de ajuste permanente, tienen que implementarse, tienen que mejorarse y es donde el rol de cada uno de los estudiosos de las ciencias sociales cobra gran valor. Buenas tardes. Continuando, como séptima característica del neoconstitucionalismo latinoamericano, vamos a hablar de la proyección por una auténtica igualdad. Después de todo, no es solo la igualdad formal ante la ley la que constituye este gran derecho fundamental, sino que requerimos de herramientas por la equidad o por la igualdad material a través de acciones positivas o de discriminación positiva, que es lo mismo. Todo este contexto y esta estructura alrededor de la igualdad, donde insistimos en la igualdad entre iguales, la diferencia entre diferentes y según el contexto, la igualdad entre diferentes y la diferencia entre iguales, hacen del derecho a la igualdad un derecho particularmente multidimensional y sofisticado. De hecho, es tal vez el articulado más fascinante en cualquier ordenamiento jurídico. El mismo articulado obliga al trato igual a todos los ciudadanos, la proscripción de discriminación, pero también obliga al trato discriminativo según las circunstancias de debilidad, necesidad o exclusión histórica. Pues bueno, eso es fabuloso dentro de una estructura de derecho y hace que la disposición normativa sea fascinante para su estudio. Sin embargo, en las organizaciones jurídicas históricas no siempre se tuvieron estas acciones positivas y el reconocimiento por esta igualdad efectiva, lo que definiera la Corte Constitucional como la implementación de la cláusula de erradicación de las injusticias es fundamental para el desarrollo. Es alrededor de esta idea de la igualdad material y de las acciones positivas que se cimenta la existencia de derechos sociales, de esas prestaciones y deberes a cargo de los estados para favorecer a los más excluidos. Y esa pretensión fue un patrón dentro de todas las constituciones refundadoras de Latinoamérica. Sin embargo, los sistemas económicos, los modelos de explotación, la corrupción misma y la falta de implementación directa de estas prescripciones no ha permitido que esto se realice de manera efectiva. La desigualdad crece, la exclusión crece y aunque está la pretensión constitucional, los mecanismos y los medios para conseguir la misma no se han materializado. Esto nos lleva realmente a la característica número 8. Todas estas nuevas constituciones planteaban una nueva idea teórica, ideológica de organización social, en particular alrededor del Estado Social de Derecho. Pero este Estado Social de Derecho es un proyecto inacabado. El Estado Social de Derecho, que es un Estado de Derecho, entiéndase, donde toda la comunidad se encuentra sometida por igual a las leyes, tiene unas características extras como la prioridad del interés general. Y recordemos, el único interés general legítimo en una democracia es la promoción y protección de los derechos fundamentales. Su fundamentación alrededor de la dignidad humana, la existencia de garantías y mínimos vitales alrededor de derechos sociales y la estructura de derechos con proyección, con irradiación. Estas características de los estados sociales de derecho han dinamizado profundamente las sociedades, pero por
todas las razones que veníamos explicando no se han materializado plenamente. Y en momentos mostraremos que el principal foco ha sido no la estructura jurídica bastante y cada vez más completa, sino la democrática, que debe ser la base en la que desarrollamos esto. Bueno, pero la parte jurídica la hemos fortalecido y la fortalecimos bastante alrededor de la característica 9, la cual habla de la auténtica eficacia de estos mandatos constitucionales. Estas nuevas constituciones con un gran marco fundamental no podrían transformar la realidad sin mecanismos para su eficacia. De nada vale la declaración de un derecho sin mecanismos para sancionar su incumplimiento. De ahí la creación de instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, que se explicaban en nuestro primer video, la existencia de una serie de acciones directas ciudadanas para legitimar el actuar con ocasión de la eventual vulneración de un derecho fundamental, la acción de amparo, nuestra acción de tutela, las acciones populares de grupo, las acciones democráticas, como el plebiscito, el referendo, las acciones de orden colectivo para que haya una reivindicación de las comunidades alrededor de su derecho y no de una petición de intereses políticos. Todas estas en contexto fortalecieron profundamente el sistema de derecho. Hace 20, 30 años, todas las oficinas debían tener, eran códigos de procedimiento. Pero el primer texto que se debe manejar en este momento en cualquier facultad, cualquier despacho, cualquier oficina de juristas, tiene que ser la Constitución y la interpretación de los mandatos constitucionales que de ella se derivan. Porque hemos logrado y hemos promovido la eficacia del marco constitucional. Por eso hemos tenido fallos tan profundos como la famosa sentencia T025 de 2004, donde se sancionaba el estado de cosas inconstitucionales por la omisión, por la pasividad ante la vulneración y la crisis humanitaria, que era la situación de desplazamiento forzoso en el país, o la crisis de derechos humanos en las cárceles, o la crisis de la salud. Y han sido estos mecanismos los que han materializado todo este marco de constituciones contemporáneas y que permiten en muchos de los espacios del continente hacer efectivos estos establecimientos constitucionales. Ahora bien, una décima característica del neoconstitucionalismo latinoamericano, y con esta concluimos y nos despedimos de la parte sustancial, es el rediseño del modelo económico. Es normal que los modelos económicos tengan, aunque sea un pequeño asidero, dentro de los marcos constitucionales. Sin embargo, acá la brecha es bastante entre algunos que intentan auténticamente reformar su sistema económico, caso boliviano, algunos que hacen grandes ajustes, pero que no desmontan el sistema económico, como en la Argentina o en Brasil, y otros que adaptan a la contemporaneidad sus sistemas económicos, como el caso peruano o el caso colombiano. Ninguna respuesta es mejor que las otras en economía. Lo que nos ha faltado evaluar es la pertinencia de cada una a su respectivo contexto. De ellas, veremos cómo a lo largo del tiempo satisfacen más o menos las necesidades de las comunidades. La perfectibilidad del modelo económico es algo que tenemos que aceptar, y su idoneidad según los contextos, que bien nos enseñaba con su lucidez Maynard Keynes. En todo caso, este contexto de características sustanciales son las que nos han permitido identificar un neoconstitucionalismo latinoamericano. Muchas gracias. Hola, veníamos hablando del neoconstitucionalismo latinoamericano, todo este movimiento de nuevas constituciones en nuestra región con varias condiciones y contextos ideológicos y expectativas que los definían. Es el caso de algunos ajustes constitucionales que veíamos en Costa Rica en el 89, en México en el 92, en Argentina en el 94, sobre sus constituciones vigentes, o de efectivas nuevas cartas como Brasil
en el 88, también es el caso de Paraguay en el 92, Perú en el 93, Ecuador, la última versión en el 2008, Bolivia en el 2009, mi favorita, Colombia en el 91. Y bueno, habíamos mencionado en su oportunidad la serie de características de orden sustancial. El fortalecimiento de derechos, el multiculturalismo, la promoción del medio ambiente, la existencia de mecanismos para hacer efectivas estas garantías. Y en esta oportunidad vamos a hablar del marco orgánico, el cual tiene una primera característica y es una reforma con la pretensión del fortalecimiento de la participación ciudadana. Hay que dar mayores espacios para las votaciones. Durante muchísimos años en Colombia los alcaldes eran designados, no electos popularmente. Lo mismo hace con los gobernadores. Habría que fortalecer el voto. Solo hasta el 45 en Colombia podían votar las mujeres, con el aval del general Gustavo Rojas Pinilla. Pero también hay que insistir que el proceso democrático no se reduce a la votación, sino la pretensión era el fortalecimiento de muchos mecanismos democráticos ciudadanos. Los plebiscitos, los referendos, las consultas populares, las iniciativas de legislación por parte de los ciudadanos, la revocatoria de mandato, son una serie de características que permiten hacer más tangible y más cercano el ejercicio de la democracia. Muchas no se han desarrollado con toda su altura por la falta de cultura democrática, porque tomamos las decisiones por un tuit desinformador en internet o por un tamal. Y en ese contexto no serán las instituciones, sino el comportamiento individual y el patrón cultural el que nos falle. Muy bien. Una segunda característica está en la reforma de los sistemas electorales para que haya participación directa de minorías, para que el sistema de cálculo sea ajustado a la adecuada representatividad de los diversos sectores, para permitir en algunos casos la alternancia de poderes e incluso para favorecer la representatividad en las diversas elecciones. También hay que decir que estas grandes reformas electorales, muchas han sido desmontadas y perjudicadas por posteriores reformas constitucionales. Es el caso de la vergonzosa reforma al sistema electoral en el caso colombiano, donde empezamos a establecer condiciones extras para la existencia de partidos políticos, como el tener un determinado umbral, como obtener determinadas votaciones, y donde impusimos un sistema de medición a través de la que hemos denominado cifra repartidora, que a través de sofismas y marazgasmos aritméticos garantiza mayor representatividad de partidos políticos mayoritarios y menor representatividad de minorías. Es una reforma de extinción de las minorías. Esa primera característica sustancial de la que hablábamos, de la mayor participación y pluralidad política, es directamente desmejorada en múltiples reformas con estos tintes. Por eso, la pretensión noble de estas nuevas constituciones es en gran medida traicionada y desmejorada en el ejercicio político y en el abuso de los mecanismos de reforma en este contexto. Una tercera característica con la que sufrimos igual es la descentralización, la auténtica visibilidad de las regiones, participación en los sistemas de regalías, en la toma de decisiones, en la planeación, en la autogestión, es fundamental para el desarrollo. Y sin embargo, aunque hubo una pretensión de descentralización administrativa, la práctica no la ha logrado. Cada vez son más los poderes centrales concentrados y lamentablemente el espíritu, que no necesariamente la forma del sistema federal, que ha mostrado su eficacia para el respeto de los derechos de las regiones, para la promoción del desarrollo y para la integridad de
los diferentes intereses no ha sido implementado. Al contrario, cada vez fortalecemos más un centralismo inocuo y paquidérmico. Yo personalmente he visto cómo alcaldes municipales tienen que hacer fila para que un ministro a 8 horas de carretera, a 20 horas de carretera, tenga que dar aval para construir una escuela. Así no hay sistema de desarrollo que funcione. Todos los gobernantes regionales, alcaldes, gobernadores, pueden ausentarse permanentemente de sus cargos porque pueden justificar que están gestionando autorizaciones en los gobiernos nacionales centrales. A veces es cierto, tienen que hacerlo y no pueden estar gerenciando donde deben por estar haciendo gestiones a nivel central. O pueden evadirse y tener ese pretexto y desentenderse, porque la centralización rompe la democracia. Al ver que mi representante inmediato no es quien toma las decisiones, se genera un mayor desapego de esa cohesión social que debe ser el proceso democrático mismo. Bueno, pues un cuarto elemento ha sido el fortalecimiento de los procesos de fiscalización. Fiscalización, control entre las diversas instituciones que debe ser de diferentes maneras. A veces es de orden vertical o institucional. Es el control ciudadano, las veedurías, la participación del Congreso visible, la intervención ciudadana, la consulta previa en la decisión de normas. Son auténticos mecanismos de control ciudadano respecto de las instituciones, que son fundamentales estas intervenciones para que se pueda extraer lo mejor de cada una de las instituciones. Y otro es el fenómeno de los controles entre diferentes ramas. Este famoso check and balance histórico de la división de poderes nos muestra que cada uno de los organismos puede controlar a los otros y que debemos crear organismos de control. Nuestra Contraloría para los temas fiscales, nuestra Procuraduría, o controles políticos por parte de otros órganos, los juicios de censura por parte del Congreso, las pérdidas de investidura. Y este fortalecimiento institucional debería dar las herramientas para extraer lo mejor de cada una de las ramas. Sin embargo, lamentablemente, en la práctica, lo que se ha visto es que esta pretensión de fortalecimiento de las instituciones ha sido instrumentalizada para perseguir intereses particulares. Cuando el Ministerio Público persigue ciudadanos y los inhabilita porque no son de sus afectos, ¿no era eso lo que quería la democracia? Cuando un Congreso destituye una presidenta, como en el caso de Brasil, porque no es de sus afectos, no hay implementación de este espíritu del fortalecimiento institucional. Y es lo que ha ocurrido. Y sin embargo, por el otro lado, no hemos tenido mociones de censura contra efectivas bajezas del Ejecutivo, como es el caso del exministro, hoy prófugo de la Justicia, Arias, por agroingreso seguro. Estas herramientas de las instituciones no las vemos aplicarse con su finalidad y sin desviarse en otros fenómenos. Es donde el marco orgánico no está respondiendo a sus expectativas. Y con esto paso a la siguiente característica: el fortalecimiento de un sistema judicial. Y claro que reformamos las instituciones judiciales, en gran medida para bien, en particular la creación de jurisdicciones constitucionales independientes, como bien lo enseñaba Hans Kelsen, un tribunal especializado para sancionar el irrespeto y promover el respeto de los marcos constitucionales. En este caso, digámoslo sin caer en la falsa modestia, que decía es la más decente de los defectos, de las mentiras, decía Borges, sin caer en falsa modestia, tal vez el mejor tribunal del continente y la institución más sólida en los últimos 20 años, muy venida abajo en estos últimos años, magistrados de poca talla intelectual, académica, sin perfil, delincuentes. No nos queda mucho de esa gran Corte Constitucional de otrora, efectivamente,
pero fue, y hoy lo es todavía en gran medida gracias a sus precedentes, la institución más brillante en décadas de este país. Y esa Corte Constitucional es uno de los logros orgánicos de estos nuevos constitucionalismos. También, emparejado en esta lógica, el fortalecimiento de la autonomía judicial. No puede depender administrativamente o en sus concursos de otra rama como el Ejecutivo. Para que haya autonomía judicial, era lo que bien nos enseñaban las investigaciones del profesor Germán Burgos. Pero en este momento nos vemos ante una debilidad del Consejo Superior de la Judicatura que debería garantizar la autonomía. Se ha intentado desmontar. La Corte Constitucional consideró que no puede desmontarse porque afecta justamente este principio transversal y definitorio de la Constitución, que es la autonomía judicial. Pero no lo hemos logrado fortalecer. Es una de las instituciones con menos credibilidad en el país y muchos de sus escándalos, como las tutelas sacadas extrañamente para favorecer prófugos de la justicia o casos denunciados de corrupción como los carruseles de las pensiones, no han favorecido la estabilidad de una institución neurálgica dentro de el armazón de un Estado y en particular de una rama que todos necesitamos mucho, que promovemos, como lo es la justicia. Una sexta característica era la pretensión de disminución de los poderes presidenciales. Por eso la Constitución del 91 establecía explícitamente que no debía haber reelección. Pero todo un fenómeno de caudillismos en todo el continente revocaron esas garantías y establecieron reelecciones automáticas, favorecieron la cooptación de cortes, de organismos de control, de mecanismos directos que eran para el control entre poderes, favorecer a un grupo determinado. Todo lo que se llamó la precaución del caudillismo. Y ese sistema presidencialista acérrimo, en un contexto de centralismo, es particularmente peligroso y dañino en casos como el colombiano, el venezolano y similares, donde no existe el principio de cohabitación, como se existe en Francia y en Estados Unidos. Por la alternancia de elecciones entre el legislativo y el ejecutivo, los midterms, es posible que el presidente sea de un partido y la oposición tenga mayorías en el legislativo, lo que garantiza control. Sin embargo, los sistemas como los tenemos sin cohabitación hacen que el que obtenga la mayoría en el legislativo sea la misma en el ejecutivo y viceversa. Cuestión que dos ramas que deben controlarse y complementarse terminan fusionados en una sola. Y esto no favorece en lo más mínimo la estabilidad de las instituciones. Muy bien, una última característica es la de promoción de establecimientos técnicos, como es el caso del DANE, y de nuevas instituciones orgánicas, salidas de los cartesianos de la división de poderes. Mencionemos en el caso colombiano, la que fuese de origen constitucional, aunque ya no lo sea, la Comisión Nacional de Televisión, ahora Autoridad Nacional de Televisión, y la Comisión Nacional del Servicio Civil, que deben promover y fortalecer diferentes aspectos, como la carrera administrativa, si bien no todos han logrado su función de la misma manera, su existencia es fundamental. Todo esto nos recuerda al muy memorable León Tolstoy. La madera verde no prende sin importar cómo se coloque. Y la madera seca parece que prende de cualquier manera. Estas reformas orgánicas necesarias, pertinentes, en gran medida bien intencionadas y de gran potencial, no han conseguido su finalidad porque no hemos cumplido la tarea del rol democrático. ¿De qué nos sirve tener grandes competencias para un tribunal si elegimos a los peores hombres? ¿De qué nos sirve que el control al Ejecutivo lo realice a través de la moción de censura al Legislativo si escogemos a las personas más cuestionables? No podemos materializar el proyecto de desarrollo nacional cimentado en la dignidad humana y los derechos fundamentales que bien nos enseña la parte dogmática sin una estructura dogmática
que la logre, pero esa estructura orgánica no se logra si no es implementada por personas idóneas. Y no lo hemos hecho, al punto que tampoco ha sido la idoneidad, que en gran medida la pretensión ha sido desmontar estos avances y perjudicar la participación ciudadana, el sistema electoral, la división de poderes, la restricción a competencias del legislativo, abusar para perseguir a opositores con los poderes competenciales de control y de fiscalización. El problema ya no pasa en estos momentos por la gran estructura constitucional, sino por nuestro deber ciudadano, un deber de actuar informado, consciente, racional, con miras en el interés general y no en un egoísmo inmediatista que además a largo plazo también redunda en perjuicio del individuo, como favorecer la corrupción. Todo este contexto en lo intangible del espíritu y de la cultura democrática es lo que nos quedará por desarrollar en este noble y muy inacabado proyecto continental de desarrollo de la dignidad humana. Muchas gracias.